Buenas, mi nombre es Hernán Gutiérrez. Estamos haciendo el ejercicio que nos pidieron en el Instituto Bíblico de Iviva para el primer nivel. Es hacer una prédica en la cual vamos a utilizar lo aprendido, y en este momento con mi familia pues tomé un tema muy importante que yo sé que no solamente a los que conocen del Señor, sino a los que no conocen del Señor les va a gustar o les va a servir como herramienta para, uno, evangelizar, y dos, para saber quién es Cristo en la obra que hizo Dios para hacer la salvación. Dentro de las cosas que pedí yo al Señor, ¿qué le podía yo dar como enseñanza, como prédica? Y buscando su orientación, hubo un miembro de mi grupo LIN, el cual hizo un chiste un poco, pues, ¿cómo se puede llamar? Un chiste que es referente a lo que es la venida de Jesús aquí, y lo tomó como muy en serio. El chiste era más o menos que el matrimonio era tan malo que por eso Dios le dio a María, le engendró un hijo y le dijo a José: téngalo, críelo usted, que por eso el matrimonio para él no era muy legible. Pensando y divagando sobre eso, me di cuenta que mucha gente no toma en serio lo que es la obra de Jesucristo o el plan de salvación de Dios. Entonces me puse a investigar, me puse a mirar en sí desde dónde viene la promesa. Entonces, un versículo que comienza es iniciando la Biblia, iniciando la creación, cuando Adán y Eva entraron en pecado, en Génesis 3:14, ya que después de que Dios reprendió a Adán y a Eva por haber desobedecido, les hizo la promesa de esa persona o de ese método por el cual él iba a reconciliarse nuevamente con la humanidad. La promesa por la cual el Señor dijo: vamos a enmendar esto. Pero la promesa está así. Le dijo en 3:14: dijo Dios a la serpiente, que era el diablo: maldita serás, te arrastrarás sobre tu estómago, sobre tu vientre, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y tu simiente, y de ella saldrá uno que te aplastará la cabeza, y tú le herirás el calcañar. Ahí ya comienza la primera promesa. La promesa de cómo el Señor iba a reconciliarse con la humanidad. El pueblo de Israel, ya después de que ya pasó el periodo de Adán, Génesis, en Levítico, Dios colocó normas, leyes, reglas para que se pudieran purificar y estar en paz con Dios, que eran diferentes sacrificios. Pero vamos a mirar qué significa la palabra Mesías, que eso era lo que buscaba el pueblo de Israel. Siempre estuvo esperando ese Mesías, ese Dios fuerte, ese hombre que venía con poder y que a arrollar y a liberarlos y a darles salvación. La palabra Mesías viene del griego captus, que fonéticamente se dice criptos. El mismo misionario de Strong dice criptos, se lee así en griego. Ese era el Cristo, por eso siempre decían que estaban esperando el Cristo. ¿Ya? Es importante, por eso, cuando ya se resalta la figura del Mesías en Cristo, que vamos a entender primero cómo es que Dios comenzó a dar sigilia al pueblo
ciertos sacrificios y ritos para poder limpiarlos del pecado, limpiarlos de las cosas que hacían, porque Dios sí tiene una norma muy importante, que es la paga del pecado y la muerte. ¿Ya? Entonces, para poder quedar limpios de ese pecado que cometían, había que haber un sacrificio. El pueblo de Israel tenía un tiempo que celebraba unos rituales el séptimo mes de cada año. Había una vigilia, había un ayuno, entraban en aflicción y presentaban por familia un sacrificio. ¿Qué significa ese sacrificio? Es que llegaba el cordero, lo llevaban delante del sumo sacerdote. Habían dos corderos, uno que era el que sacrificaban y el otro el que llenaban de sangre para ser expulsado del pueblo para el desierto, y ahí es que se expiaba el pecado del pueblo. Así era limpio el pueblo, por medio de esa sangre de ese inocente cordero. Ya teniendo esto, primero, que la promesa, que viene los rituales, la forma de cómo se iba a quitar el pecado, el pueblo, ahí entra la parte más importante de la profecía. Cuando Isaías, en su libro escrito 740 a 710, de acuerdo, ese es el tiempo en que está estimado que se escribió Isaías. 740 a 710 antes de Cristo, antes del nacimiento de Cristo, Isaías ya había profetizado cómo iba a ser. Dios ya había revelado en su palabra a Isaías cómo iba a venir la salvación por medio de el Cordero. Si usted lee Isaías 53, usted se queda aterrado. Una de las cosas que me sorprendió a mí cuando yo por primera vez me convertí al cristianismo fue leer Isaías. Fue llegar a este punto donde describía tácitamente todo lo que Cristo vivió, padeció y llegó a ser para poder salvarnos. Entonces, la primera parte, donde habla de la simiente, de Génesis 3:15, es muy claro. ¿Dónde se cumple? En Isaías se habla de un cordero, pero todavía no había nacido el Mesías, el ungido del Señor, no había salido todavía. La primera parte de Génesis se cumple en la anunciación a María de que iba a tener un hijo. Cuando se le presenta en Lucas 1:26 al 38, ahí se le anuncia a María, se le dice a María: bienaventurada eres, bendita eres entre todas las mujeres, porque el Señor te ha visto con favor. En ese momento María comienza a servir de medio para cumplir esa palabra de Génesis 3:15, que de la simiente de la mujer, entre su simiente, enemistad entre ti y su simiente, y de ella saldrá uno que te aplastará la cabeza y tú lo herirás el calcañar. O sea que la primera parte de la promesa se cumple en el anuncio de María, que iba a ser portadora de la salvación en Cristo, que iba a ser madre de Cristo. José es hijo de descendencia de David, que eso era la promesa también, que venía a ser del hijo de David, de la simiente del pueblo de Israel. En esta parte, hasta que nace Jesús, se cumple la primera promesa. Ahora vamos a ver qué dice Isaías 53, para saber qué dijo el Señor acerca de esa promesa para poder quitar el pecado. Ya llegamos primero a la parte de la promesa cumplida
cuando le dice el Señor a la serpiente que pondré enemistad entre ti y la mujer y de su simiente saldrá uno que te aplastará la cabeza. Ya esa promesa se cumplió en María. Después, durante el transcurso de todo lo que es el pueblo de Israel, la conversión del pueblo de Abraham, Moisés, Jacob, hasta llegar a Israel, el pueblo de Israel, el pueblo elegido, el pueblo de Dios, el Señor le dio a Moisés unos parámetros, unos rituales para limpiar los pecados. Y en la profecía de Isaías, el profeta Isaías, cuando nos lee en Isaías 53, en Isaías 53, del 7 al 11, allí el Señor dice muy claramente cómo es que un cordero, un solo cordero, iba a servir para quitar el pecado del mundo. Vamos a leerlo. Dice así: después de este terrible sufrimiento, él será la luz. Se sentirán satisfechos con todo lo que experimentó. Mi siervo, que siempre hace lo justo, salvará a muchos y cargará con él el castigo que merecían las maldades de ellos. Por lo tanto, yo haré que esté al lado de los grandes y que comparta el botín con los poderosos. Porque él se entregó voluntariamente a la muerte fue tratado como un criminal, pero en realidad él cargó sobre él el castigo que muchos merecían. Ahora, él está entre mí intercediendo por los pecadores. Bueno, más claro no puede estar. Cuando el Señor le dice al profeta Isaías que escriba estas palabras, está describiendo lo que es el plan de salvación, de cómo iba a quitar el pecado del mundo, cómo iba a llegar la gracia, cómo iba a derramar su amor, cómo iba él a entregar ese tiquete de salvación. Por eso para mí me parece muy importante. Yo también en esta semana me mandaron un video de, no sé si conocen muchos a Peter Albeiro, un santanderiano que es muy famoso porque tiene un stand comedy buenísimo, porque le saca carcajada a todos, pero hay cosas que uno sí debería decir, bueno, ya raya entre ridiculizar la obra de salvación y la obra de Cristo en la cruz, que no fue cualquiera, porque ya vamos a ver más adelante esa obra maravillosa que hizo Cristo en la cruz. Dice Alberio que Cristo no se casó, o que si Cristo se ha casado, y comparó a Cristo casado y hace ciertas alegorías, palabras de cómo sería la mujer de Cristo, no dejándolo ir y diciéndole que mentiroso, que a la vez que usted se regaló para que lo crucificaran, que esas cosas de poco de bobadas que en sí para muchos les causa risa, pero a mí me pareció que es una falta de respeto con la obra de salvación del Señor. Entonces, volviendo a lo que estábamos, cuando Isaías señala en 53, yo les recomiendo que lean ese capítulo, el capítulo 53, es usted estar leyendo la historia de Cristo. El capítulo 53 de Isaías es usted leyendo la historia de salvación, de cómo el Señor está describiendo ahí, y cambien el cordero y pónganle la palabra Jesucristo. Y es así como pasó, literalmente, porque fue molido. ¿Cómo murió Cristo? Pues muchos ya conocemos, porque hemos visto las películas, hemos estudiado la Biblia. Usted que se ríe, usted que conoce el Señor, también se ríe. Usted que hay veces no toma en serio lo que es la verdadera obra de Cristo en la cruz, debería pensarlo dos veces cuando escuche un chiste así de esta naturaleza, o que menosprecien la obra de Cristo en la cruz.
¿Por qué? Porque ahí viene la segunda parte que el Señor describió en Génesis, al comienzo de la creación, después del pecado, que le dijo a la mujer y a la serpiente, le dijo que colocaré enemistad entre ti y la mujer, y de esa simiente saldrá uno que te aplastará la cabeza, que es la segunda parte que viene después del nacimiento. Le va a aplastar la cabeza y tú le herirás el calcañar. Vamos a ver cuándo se cumple esa profecía, que el mismo Dios la dijo, dicho por palabras del Señor a la serpiente. O sea, esta es de las pocas veces que el Señor habla directamente, no por medio del profeta, sino directamente lo habla y se lo dice a la serpiente. Cuando Jesucristo fue llevado, primero inocentemente, igual que dice Isaías, mudo llevó, no se defendió, no abrió la boca ni para quejarse. Cuando la película Mel Gibson es una representación más cercana, pero según historiadores, la forma en que fue azotado, con que fue lacerado, con que fue, como se dice, jalado su barba, las coronas de espinas, el madero, todo eso. Dice que era una llaga en sí. Su cuerpo no tenía, era una llaga en sí. Y cada vez que pasaba una llaga, una herida, ¿qué hacía? Derramar gotas de sangre. Desde que comenzó hasta el Gólgota, el Calvario, hasta llegar allá al Gólgota donde se fue crucificado, Jesucristo derramó toda su sangre hasta que fue clavado. Los historiadores dicen que los clavos de Jesucristo medían 14 centímetros. Hubo un descubrimiento arqueológico donde por fin pudieron descubrir cómo eran los tamaños de los clavos con que se clavaron, se clavaban a la gente y se crucificaban cuando era crucificado. Normalmente se amarraban, pero también los clavaban. Eran de 14 centímetros por 8 milímetros. Por 8 milímetros. Los clavos lo que medían, o sea, 8 milímetros, casi 1 centímetro que veían, y ahí fue donde les clavaba aquí. Pero aquí viene la parte interesante. La parte interesante es el cumplimiento de la parte de la herida en el calcañar. Científicos forenses también han investigado de los dolores que padeció Cristo y han llegado a un acuerdo. El mayor dolor que puede causarse a una persona es la posición donde se encuentra y los clavos que le atravesaron los tobillos, el calcañar. Ahí fue cuando la serpiente, que es el diablo, que sabía que cuando moría Jesús se iba a cumplir, que le iba a aplastar la cabeza, ahí es donde se cumple esa segunda parte de la promesa que Dios mismo le dijo a la serpiente que iba a pasar. Cuando le clavaron, dicen que fueron alrededor de 50 golpes necesitaron para clavar los clavos de las manos y de los pies, de los tobillos, porque lo pusieron en una posición que de acuerdo a eso es una posición tremendamente dolorosa y agonizante. Y ahí cuando ya está colgado comienza a vaciar sus últimas gotas de sangre. Es por eso que cuando uno conoce y estudia el sufrimiento que tuvo Cristo, me parece que es irresponsable, doloroso, tomarlo como ejemplo o tomarlo como base para hacer, primero, chistes fuera salido del contexto. E incluso me ha tocado escuchar personas pues creyentes en Cristo, pero también, como dicen ellos, con mente abierta, diciendo que Cristo tuvo mujer. Otros dicen que Cristo, pues incluso yo tuve una discusión puede decir controversia muy acalorada
con uno de la famosa población LGBTI, Y, Z y X y todas las X que hay ya, acerca de que Jesús tenía una relación escondida con Juan, porque él lo llamaba su discípulo amado. Entonces, cuando hacemos esas afirmaciones, estamos alejando a la gente en su mente del verdadero significado de la presencia de Dios aquí en la tierra por medio de Cristo, que era darnos salvación, salvación gratuita, porque Él nos da cuando dice que nos aceptamos a Cristo, Él nos da el derecho a ser llamados hijos de Dios. O sea que no es cualquier cosa que hizo el Señor en la cruz, no es cualquier cosa que nosotros necesitamos tener, incluso como cristianos, tener bien con base en esos argumentos para cuando vengan a tratar de mancillar, de dañar, de desviar, porque la última es eso, lo que necesita el diablo es desviar, restarle importancia a lo que es la obra de la cruz. Es por eso que cuando Cristo muere y cuando Cristo ya quieren saber si está muerto, le dicen al centurión, compruebe si está muerto, Él le atraviesa la lanza en su costado y cuando retira la lanza dice la palabra literalmente, botó agua, sangre. Esto no es un cuento, no es un invento, está todo escrito allí, lo conocemos, pero hay veces lo pasamos de largo. Cuando bota agua, sangre, significa que ya no había más sangre en él. Cuando Jesucristo dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es porque estaba cayendo sobre él todo el pecado del mundo, o sea, yo no estaba dando gratis la salvación, el pecado mío, el pecado suyo, el pecado de todos los que lo acepten, estaba cayendo sobre él. Y es así como se cumple la promesa de Cristo en la cruz. Es por eso que yo quiero invitar a usted que es de otra religión, a usted que es cristiano, a usted que no cree en Cristo, por favor, cuando hablen de Cristo, no están hablando de cualquiera. Están hablando del que le regaló la salvación, pero no porque la regaló porque escribió una nota, escribió un texto, un testamento. No, la regaló con sangre, con su vida propia. Hasta la última gota de sangre le costó a Jesucristo la salvación de todos. Y está allá a la diestra del Padre, intercediendo, como dice en Isaías, por nosotros los pecadores. Es por eso que yo quiero, hermanos, invitarlo a que reflexionemos y que oremos y pidámosle al Señor que nos ayude a tener siempre esa firmeza y esa certeza de que cuando nos dirigimos a Cristo, nos estamos dirigiendo a lo más preciado que podemos tener, a aquel que nos regaló la salvación. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te quiero dar gracias. Amado Dios, bendito Padre, yo te doy gracias por permitirme este momento de poder expresarle a la gente que va a ver este video, a mi familia, esta prédica que nos enseña, Señor, nos reafirma más lo que es la obra importante de Cristo en la cruz, para que no la menospreciemos ni la tengamos como poca cosa, Señor, para que sepamos que lo que hizo Cristo en la cruz no fue más sino que regalarnos salvación, pero a costa de su sangre y de su propia vida hasta el último aliento, Señor. Es por eso, Padre, que quiero que nos perdones si en algún momento, Señor de los cielos, hemos menospreciado esta obra. Por eso que te pido, Padre Santo, que nos ayudes cada día a poder defender esta obra y poder llevarla a otras personas que no conocen, Señor. Con amor, con cariño, pero con toda la firmeza para que la gente entienda que de Cristo no se pueden tomar como objeto de burla
o como poca cosa, sabiendo que es la salvación misma, el amor derramado tuyo por medio de Él, para que todos sepamos lo bueno y misericordioso que eres, Dios de los cielos. Gracias te doy, amado Dios, y te pido en el nombre de Cristo Jesús que esta prédica pueda llegarle con buenos ojos a mucha gente. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Feliz tarde.